Bueno, buenas noches. Esperamos un cachito y comenzamos. Joya, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy acá. Hola ¿Cómo te va? Marcelo. ¿Cómo te va? Bien. Ahí estoy esperando que Estoy llegue esperando que llegue Julio. Hola Julio y Hola faltaría Julio y faltaría Hola, hola. Mariano. Mariano. Estamos esperando a Mariano. Ahí lo invité a Ahí Mariano. lo invité a Mariano. Con el sonido de... Ahí estamos los cuatro. Ahí estamos los cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Mariano. Hola. ¿Me escuchas bien, Julio? ¿Escuchas bien, Julio? Perfecto, escucho con eco. Sí, yo también. Sí, yo también. ¿Vos Joya, escuchás con eco? ¿Vos, Joya, escuchas con eco? Yo escucho bien. Estoy con auriculares, así que puede ser eso, que escuche bien. Y te sacás los ¿Te auriculares sacás los auriculares? a ver qué. A ver ahora. Ahora no, yo no escucho el eco, por lo menos. Tal vez No, era yo. ¿Vos, Julio, Ahí escuchás con escucho bien. eco? Ahora no, perfecto, escucho. Sí, puede ser que eran los... ¿Estás, Mariano? sí, estoy. Y se escucha sin eco. Está bien, no, porque te estaba buscando. Bueno, si les parece, comenzamos, ¿no? Yo pensé que, bueno, la conversación de hoy se llama Las otras pandemias. Eh, Pensé por ahí plantear algunas de las cosas que circularon entre nosotros cuatro en estos días, como títulos de una posible conversación, y después me gustaría que se presenten y arranquemos a conversar, ¿no? Lo de las otras pandemias me parece que tiene relación con algo que escribiste vos, Mariano, que me pareció para pensar la idea de una pandemia con mayúscula y las muchas pandemias que hoy las consideramos con minúscula, pero al mismo tiempo es medio inquietante esa idea de ponerle mayúsculas a una pandemia y minúsculas a otras. Pero bueno, eso es un punto que podemos charlar. Y después la otra cosa que yo anoté de lo que vos planteabas, Mariano, era me parece súper convocante como tema la posibilidad de pensar qué relación o cómo encajan lo que llaman, la que vos llamas constelaciones sintomáticas individuales con la vida en común. Eso en cuanto a una línea. En el intercambio que tuve con Joya, que me parece que también es algo que ustedes compartieron, estaría la idea de pensar eh, el problema de la felicidad y hay una pregunta inquietante que es si es posible un mundo sin hablas del capital. Eh, Ahí se abren muchísimas líneas para pensar.
Y en relación al intercambio con Julio, tal vez es el que me pareció como más enigmático para pensar en la conversación, pero bueno, eh, tal vez en el desarrollo que podamos hacer se vaya como planteando. Hay un punto donde Julio plantea la pandemia como eso que nos quita el oxígeno, como que nos deja sin aire, que nos invade. Y ahí haces una conexión con una frase muy conocida de Ho Chi Minh, un gran luchador vietnamita del siglo pasado, de mediados del siglo XX, y un poema del diario de la cárcel. Bueno, esas serían como las distintas coordenadas. Mientras que las voy planteando, pienso que son muchísimas líneas para pensar, pero bueno, también yo creo que las líneas para pensar son una excusa también para este encuentro entre nosotros cuatro en este vivo y intercambiar tal vez cosas que no hemos hablado en mucho tiempo, o a veces no, o tal vez nunca. Y bueno, esa falta, ¿no?, de aquello que no hemos conversado, la falta de la conversación, ¿no? El deseo de la conversación, bueno, me parece que es lo más importante de este encuentro, de este día. Yo creo que es lo que viene pasando en los últimos encuentros, ¿no? Yo me quedo con la idea esa, ¿no?, el deseo de conversar entre quienes componemos esta cátedra. Bueno, ¿quién quiere empezar presentándose y presentando uno de los temas? No es necesario que lo hagamos ordenadamente, digamos, vamos intercambiando, digo, no es necesario que primero trabajemos algo y después nos vayamos relevando temáticamente, ¿no? Por ahí todos los temas nos convocan a los cuatro. Bueno, no sé quién se anima, no sé si la palabra es animar o tener deseos de arrancar. Yo tenía ganas de comenzar un poco con esta idea que trae la ¿Por qué no te pandemia. presentas, Julio? Que estamos sin imagen, yo te reconozco Bueno, la voz. sí, bueno, mi nombre es Julio Romero, soy psicólogo, futbolista frustrado, que no me queda otra que trabajar de psicólogo y de docente, pero bueno, ¿qué más puedo decir de mí? Empezaste con algo raro, ¿no? Porque no me queda otra, como si fuera una opción menor, ¿no? Sí, entre tanto, pero bueno, es lo que a veces siento. Y estoy transitando este momento y bueno, un poco siempre titubeando, soy alguien que titubea todo el tiempo, que le cuesta armar las frases completas, pero bueno, con el ánimo de poder pasar una linda noche y entablar una conversación y poder desplegar ideas y pensamientos que a veces recorren las aulas, los lugares, las familias, los consultorios, los centros de salud. También está escribiendo un libro, va compilando un libro sobre la temática de adicciones con otros compañeros de la ciudad y de otras provincias. Y con ganas de dar esta noche algunas ideas y ponerlas a rodar.
poco así me presento hoy. Cuando nos pusimos a hablar, a pensar un poco de temática, Tal vez, Julio, un poquito más alto el tono. sí, cómo no, ahí, mejor. Sí, ahí se escucha Ahí mejor. mejor. Yo, una cosita. ¿Te fijas, Marcelo? Porque me parece que a Mariano se le salió. ¿Dónde está? Sí, se salió. Bueno, Sí, sí, tenés razón. Como tengo la pantalla tapada, eh, ¿volviste, Ahí Mariano? estamos. Creo que volví. Me parece que estoy. Si me escuchan es que volví. Sí, sí, estás. Te oímos. Bien. Bueno, te interrumpimos, Julio. bueno, no hay problema. Pero bueno, eran tantas las ideas que se me ocurrían cuando charlábamos esa tarde con Fabio y los demás compañeros. Me resultaba también inquietante la idea de que esto nos quita el aire, ¿no? Eh, este virus, y nos quita el oxígeno, nos quita la vida de esa manera. Pensaba también esa recomendación o esa ilación con respecto al poema de la Ilíada de Simón Weil y la fuerza, ¿no? Como ese instrumento que permanentemente hace pender la vida, ¿no? Y esos obstáculos que se nos presentan día a día. Y se me ocurrían estos poemas de Ho Chi Minh y también una canción que circuló en el aula que me daban como una potencia de generar este otro espacio que era generar oxígeno. Me parecía que teníamos que buscar oxígeno eh, como una manera de resistencia. Y bueno, un poco esas eran las ideas que quería empezar a... Mm. Si me permitís, me gustaría hacer un comentario de lo primero que dijiste. Me parece conmovedor que te presentes como alguien que titubea y que le cuesta armar las frases o completarlas, ¿no? Y me parece que yo quisiera tomar de esto que decís una condición hablante, que es la del titubeo. Titubear es hablar perdiendo la estabilidad y la firmeza, ¿no? Es como tambalearse en el habla, pero es tambalearse en el pensamiento y también en la sensibilidad. Me parece que son tiempos de titubeos de la sensibilidad, si se podría plantear, ¿no? Porque en el titubeo hay también una perplejidad, ¿no? Me parece que las sensibilidades estremecidas en este tiempo no pueden sino titubear. Yo no lo pensaría, no es que me quiero inmiscuir en algo personal, pero digamos, no lo pensaría como un tema de inhibición o traba del habla, sino como una experiencia de la sensibilidad, que tropieza, vacila en elegir las palabras, en la pronunciación de las palabras, y yo creo que si nos conectamos con la vida tal como está transcurriendo, es una responsabilidad tan tremenda hablar que es muy difícil no tropezar, no vacilar, no trastabillar, no perder la estabilidad y la firmeza. Por eso que quería como recuperar esto que dice Julio del titubeo como una condición de un presente que estremece y nos llena de perplejidad. No sé cómo lo piensan Joya y Mariano. A mí me parece que está muy relacionado también a una idea, ¿no? Que recorre distintos espacios, que es la incertidumbre, ¿no?
Mm, y cómo sostener esa posición de incertidumbre, me parece. Desde el año pasado hasta el día de hoy, como que estamos en un sostenimiento, ¿no? De esa incertidumbre constante respecto a todos los espacios que transitamos. sí, ¿Qué certezas podríamos tener hoy en día, ¿no? Me parece que la situación que estamos atravesando, si existía o podría existir alguna certeza, bueno, ahora empieza como a estar en duda, ¿no? sí. Sí, sí. Una de las cosas que tiene hacer el vivo sin vernos es que no nos podemos adivinar quién va a hablar, ¿no? Mariano, ¿querés intervenir? ¿Estás ahí? Sí, no, sigo acá. No, escuché parcialmente el comienzo, después se desconectó, pero me sumo desde la incertidumbre de lo que habrán hablado mientras tanto. Eh, Te escuché decir el tema de las pandemias con mayúscula o pandemias con minúscula, creo que fue el comienzo de lo que se dijo. Sí, Y hoy hay una incertidumbre, o sea, la propuesta es intentar arrancar o comenzar a pensar que dentro de la pandemia con mayúscula, que sería la situación de COVID generalizada, hay otras pandemias con minúscula, pero que el hecho de que sean con minúscula no significa que sean menos relevantes, porque son cosas que siguen se pasando. entrecorta un poquito, me parece. Sí. Ahí, cortamente, ¿Les pasa a ustedes también? Yo ya. A mí se me entrecortó un poquito, Yo lo Mariano. escucho entrecortado también. Bueno, bueno, en el es un entrecorte problema de intentaré conexión. seguir Mariano. hablando. Decía que el tema de la diferencia entre pandemias con mayúscula y pandemias con minúscula, que creo que era lo que habían empezado a hablar Sí, al comienzo, un punto de partida. Que dentro de la pandemia, el COVID-19, que parece ser como el monotema de ciertos foros, de muchos, de todos los foros de conversación, hay otras pandemias que pueden ser pensadas con minúscula, pero la minúscula ahí no es, o no se intenta pensar como algo de menor valor, menor relevancia, sino todo lo contrario. Tampoco de mayor valor, de mayores y menores, sino como otras cosas que siguen pasando mientras pasa la gran pandemia. Y leyendo el último la última de las presentaciones que hemos escrito en relación a sesiones en el naufragio, que giraba en torno a la desmentida, pensaba que no se trata de desmentir la pandemia con mayúscula y sumar otras pandemias en minúscula que podemos conversar cuáles pensamos que pueden ser esas otras pandemias, esas otras cosas que están pasando mientras sucede la gran pandemia en minúscula, que ocupa monotemáticamente muchas conversaciones y que no se trata de desmentir la pandemia, sino hablar de otras cosas que también y en simultáneo están y siguen ocurriendo. Hoy es un día especial para hablar de otro tipo de pandemia, que es lo que está sucediendo en Colombia, lo que sucede en muchas partes del mundo, y hoy por el calendario un poco es inevitable no hablar algo de esa indignación, esa rebeldía, esa protesta, que en las conversaciones previas a esta charla que tenemos con los compañeros y con vos, pensamos si la indignación, que para mí es como el afecto de moda, ¿no? Si hay un afecto de moda es de estar indignado, si no había sido cooptado por ciertas posiciones de derecha conservadora. Hoy creo que el ejemplo de Colombia me parece que no, que indica que por ahí no está cooptado del todo el aspecto de la indignación o de la rebeldía. Digo sí, esto porque hay muchos movimientos actuales muy conservadores, en apariencia liberal, que cooptaron un poco el término indignación, el afecto de indignación y de rebeldía, desde posiciones muy conservadoras. Acá se ve mucho, en Argentina.
y que el acontecimiento de Colombia hoy quizás sea un punto que no se sabe cómo va a continuar, pero que es una especie de pandemia de indignación no conservadora, justamente que trata de poner en rebeldía un orden conservador que genera y produce al mismo tiempo esas rebeldías que hoy se vieron ayer, estos días. Sí, vos sabés que Pero que por momentos se te va la voz, es una pena, hay que hacer un esfuerzo. ¿Vos estás hablando por Wi-Fi por o con Wi-Fi, los datos del teléfono? no, por Wi-Fi. Digo, si además pones los datos del teléfono, Y probamos. este, Ahí va. No sé si ahora se entrecorta menos, igual o más. A ver, continúa. Y no sé si Por ahora va. bueno, es parte de la interferencia, a ver qué hacemos con la interferencia, en este caso con el entrecorte. No sí, sé en dónde me quedé. el entrecorte, la interferencia provoca, no sé si a todos a quienes estamos escuchando, ¿no? Uno naturalmente se acerca al aparato como para poner la oreja, ¿viste? Como para ocultar las palabras y supone una gran concentración, hay que completar. eh, es un estado de una gran inquietud, ¿no? El escuchar por momentos entrecortado, pero que redobla el deseo. Hay que tener mucho deseo para escuchar un diálogo es como el titubear del aparato, el titubear de la conexión, ¿no? Que no es el de la perplejidad, sino es de una energía indolente, ¿no? Porque es un titubeo es decir, indolente, ¿no? Como insensible. Es terrible el titubeo de la conexión. Al lado de ese titubeo conmovedor del que hablaba Julio. Yo quería aprovechar para decir algo de lo que estabas diciendo, Mariano. Me parece, escuchándote pensé que, bueno, claro, la pandemia con mayúsculas no es una pandemia que se presenta como más importante que otras, sino que en realidad es un lente de aumento de todas las otras. Todas las otras quedan aumentadas, y ahora que lo digo vacilo, porque en un sentido quedan aumentadas y es una lente de aumento. Y en otro sentido puede ser una lente de opacamiento o de desplazamiento de las otras, ¿no? En nuestra conversación es sin duda una lente de aumento de todas las pandemias. Y de hecho, en medio de la pandemia, Colombia es un nombre que aumenta el dolor y la rebeldía, ¿no? La rebeldía esperada, la rebeldía, ese movimiento insurrecto, ¿no? De las sensibilidades. Tal vez la palabra rebeldía es una palabra que tendríamos que pensar también, ¿no? Pero bueno, quería decir eso, escuchándote se resignificaba la idea de la mayúscula, ¿no? Como una lente de aumento de todas las pandemias. Sí, hay algo de eso, de que es una lente de aumento, pero a la vez opaca, como decía un ratito, algunas cosas que siguen pasando y que están pasando mientras sucede la provisoria pandemia con mayúsculas, como elegimos llamarla para el charla de hoy. Otro título posible había sido otras pandemias dentro de la pandemia, pero ahí lo dentro y lo de afuera no nos convencía, no nos terminaba de gustar, y es más bien la coexistencia de pandemias mayúsculas y minúsculas. Y que no va por el lado de la relevancia, de qué es lo relevante, de qué es lo urgente, aunque a veces la urgencia tiene la variable tiempo, la variable cotidiana, de lo que está pasando ahora, de lo último que pasó entre ayer y hoy y demás.
pero tiene ese doble efecto, esa paradoja de que en la gran pandemia ocurren otros episodios masivos, colectivos, de numerosidad social, que son también para pensar, y hay que ver hasta dónde aumentan, como lente de aumento, hasta dónde opacan lo que también interesa hablar al mismo tiempo, me interesa pensar. Y en ese sentido, bueno, varios temas que surgieron en las conversaciones previas a esta charla. Sí, dentro de esos temas que surgieron o que yo tal vez me surge ahora pensar, ¿no? Algo que me pasó a mí, ¿no? Una sensación de que tal vez teníamos algo pensado para desarrollar hoy y hay algo de la realidad que irrumpe, ¿no? Algo que está pasando y que nos vemos en el posicionamiento de incorporarlo, de repensarlo, debatirlo. Yo pensaba esto, ¿no? La pandemia con mayúscula puede ser un punto, una lupa, ¿no? Que se pone sobre esas pandemias sobre minúscula. Pero ¿qué pasa cuando esas pandemias en minúsculas aparecen posicionadas en mayúscula, ¿no? Porque algo de eso me parece que también hay. Vemos surgir otras problemáticas. Digo, si pensáramos el origen de la pandemia, por ejemplo, tiene que ver con las consecuencias del agronegocio, ¿no? Una pandemia en minúscula que se empieza a poner en mayúsculas también. Y pienso en Colombia también, ¿no? Si bien esta rebeldía surge por bueno, el rechazo a la reforma tributaria, engloba también, ¿no? Otros reclamos, otras voces, otros descontentos. Me parece que es interesante pensar, cuando surge la rebeldía, ¿surge solamente por un punto o también engloba distintas cosas, ¿no? Algo que yo venía pensando antes para poder charlar era en esto, ¿no? Que empezamos a dialogar, este posicionamiento desde el titubeo, desde la incertidumbre. Bueno, ¿cómo escapar también a esos deber ser, ¿no? Que nos someten las hablas del capital. Esa dicotomía, ¿no? Entre la felicidad y la angustia. Y en el medio, ¿qué? ¿Cómo transitar la vida en un intermedio, ¿no? Yo ahí tenía una pregunta también de por qué sensibilidades en tiempos del habla del capital. Si hablamos de tiempos es que pueden haber otros tiempos posibles, ¿no? Digo, lo dejo ahí como pregunta. Sí, sí. Quería yo ya también, así como destacábamos la idea de titubeo, destacar también la idea de irrupción, de lo que irrumpe, como comenzaste diciendo, ¿no? Porque lo que irrumpe, y algo de esto decía Mariano, es algo que entra con violencia a la conversación o al pensamiento o a los cuerpos. Sobreviene en los cuerpos y se hace lugar, hay que decirlo, con una violencia, rompiendo una malla de protección, ¿no? Entonces hay cosas, no me gusta llamarlas cosas, hay hechos políticos o hay circunstancias que irrumpen y se hacen un lugar en esta conversación. A veces como interrumpiendo el hilo, esa es una cosa que ocurre con lo que rompe el hilo. Parece una acción dispersiva de la conversación que busca como seguir un hilo, o interviene lo que irrumpe como una interferencia. En toda interferencia hay una herida, ¿no? Eso lo marcaba muchas veces Goyo Kaminsky, que en la palabra interferencia hay una interherida, ¿no? Entonces lo que irrumpe violentamente, pero remueve una herida, porque esas otras pandemias están habitándonos como heridas.
que de pronto se abren cuando algo irrumpe, pero no es que esas otras heridas de las otras pandemias, de las otras injusticias, de las otras desigualdades, de las otras barbaries de la civilización, están desaparecidas, por decir así, ¿no? Nos siguen habitando como una herida que de pronto sobreviene de nuevo abierta, ¿no? La otra pregunta, Roya, es una pregunta y una buena puntuación que haces, ¿no? Si se habla de tiempos de las aulas del Capital, hay ahí una marcación en el enunciado que plantea la introducción de la historia. Si hay tiempos de las aulas del Capital, como vos decís, pueden haber otros tiempos donde otras aulas ocupen ese lugar. Y ese es el devenir de la historia, ¿no? Es decir, tiempos en plural es uno de los nombres que uno le da a la historia. A la historia, pero no, la idea de tiempos en plural, yo a veces la prefiero a la palabra historia porque si bien la palabra historia no quiere decir sucesiones temporales, ni progreso, ni desarrollo de algo que está enrollado, muchas veces se la confunde como un pasaje de un momento a otro, ¿no? Como el pasaje entre el pasado, presente y futuro, como una línea de la historia. No es eso la historia. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Decía que no es esa la idea de la historia que nos interesa. Hay otras ideas de la historia y otra de las ideas de la historia es este modo de hablar de tiempos en plural, ¿no? La idea de poner bajo sospecha la idea de la eternidad de estas aulas o de la permanencia inamovible, ¿no? Es decir, volver a reponer el movimiento de los tiempos, el devenir, un devenir que siempre es una invitación a otras figuras. Alguien habla de por qué no pensar las sensibilidades en pandemia con minúscula en otros seres. Julio se fue del video. Sí, estoy acá y siempre me quedé pensando en todo este tiempo en la angustia, que irrumpe sin llamado previo a veces. Y todas las certezas se caen, todas las seguridades también. Y transitar esas situaciones es como de sentirse a veces tan vivo, tanto la vida, depende de un segundo o de un milímetro, de un centímetro, que es todo este tiempo me parece que también es el que estamos llamados a transitar, que se acabaron también cómo taparlas de alguna manera, esas angustias que teníamos o estábamos acostumbrados a sobrellevar, ¿no? En la rutina cotidiana o Un poquito más alto, Julio. en la costumbre también pensaba. Por ahí iba transitando esto. Me quedo pensando con lo que hablaban de esto, ¿no? Que todo aparece así de repente, pero no esa herida que se abrió.
¿Yo ya volviste? Volví. Ah, Justo estabas hablando de algo que irrumpe y se me cortó la transmisión. Fue como el momento de irrupción. sí, no, después hablé de de la interrupción, de la interferencia, de la herida, y después de la historia tomando esa puntuación que hiciste de los tiempos. Qué pena, no estabas. Ahora Mariano está pidiendo entrar en el vivo, ¿no estás, Mariano? Ahí me parece que está entrando. Sí, sí. Y qué feo esto, de pronto alguien desaparece y no sabemos que se fue. Sí. ¿Volviste, Mariano? Parece que no. Alguien pone que se quedó pensando sobre la incertidumbre como parte de la vida, que es lo incierto de esta pandemia diferentes a otras incertidumbres. Sobre eso quisiera decir una cosa. Para mí el problema no es la incertidumbre, porque como bien dice ese comentario del chat, forma parte de la vida. Me parece que lo que esta pandemia plantea es la necesidad del desprendimiento de las certidumbres de la normalidad, más que el problema de la incertidumbre. Me parece que hay una resistencia a desprenderse de las llamadas certidumbres de la normalidad. Por eso la consigna de esa resistencia es volver a la normalidad. Y nosotros encontramos una ocasión, muchas veces, esto es discutible, pero muchas veces, y hablo de un nosotros porque incluyo a quienes están en esta conversación y a muchas de las curiosidades que están escuchando este vivo, que nosotros pensamos, por ahí es un abuso hablar de nosotros, siempre es un abuso, pero que nosotros pensamos, haciendo esa aclaración sobre el nosotros, que en esta pandemia siempre se presentaba como una oportunidad para por fin abandonar las certidumbres de la vida normal, ¿no? O sea que yo creo que el problema hay que invertirlo. El problema no es la incertidumbre, es decir, como algo que está puesto en el porvenir, porque el porvenir necesariamente es el lugar de la incertidumbre y bienvenido, porque si no sería la fatalidad de un destino ya prefijado, sino que el problema está en desprenderse de las certidumbres de lo que podríamos llamar el presente y el pasado. Y también pensar de dónde surgen, ¿no? Esas El sentir el latir certidumbres. de la vida, ¿no? Podríamos decirle también esas certezas, si no son propias o es una ilusión construida, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué pensás? Eso. Yo tiendo a pensar que esa normalidad a la que a veces hay tantos deseos, no propios, sino deseos hablados por otros de volver, es como una certeza ilusoria, ¿no? Y es para cuestionarnos, porque a veces estamos cómodos, conformes en esas ilusiones que construimos mutuamente, ¿no? Sí. Puede ser que algunas sensibilidades funcionen como un remanso, ¿no? Porque hay que sostener vidas en la incertidumbre. Sí. Sí, eso me gustaría volver a pensarlo, ¿no? Alguna vez
hemos dicho que la incertidumbre puede ser vivida como lo insoportable. Y yo hace un tiempo me empecé a dudar de eso, ¿no? De por qué significar la incertidumbre con esa carga de amenaza, peligrosidad. Eso tiene relación con lo que quiero trabajar sobre la idea de naufragio también. Porque es decir, el naufragio se puede pensar como una experiencia buscada, ¿no? De soltarse, de desprenderse de las seguridades de la tierra firme, y no necesariamente un lugar peligroso, catastrófico. Esa es una cosa que, bueno, voy a desarrollar en una de las exposiciones de los lunes, la idea de darse al naufragio. Y lo mismo también me parece es que habría que pensar la idea de darse a la incertidumbre, discutir la connotación de peligrosidad o de desamparo vinculada a la incertidumbre. Me parece que ese es un tema muy importante que la pandemia pone como lente de aumento. Sí. ¿Cómo lo ves, Mariano? Creo que Mariano se le desconectó nuevamente. Pobre Mariano. Sí, está desconectado. Ahí está. ¿Alguien llega a leer el chat? Yo ahí voy retomando algunas cosas. Ahí mencionan, Girondo habla sobre padecer la superstición de las mayúsculas como la más irreductible disidencia ortográfica con la poesía. Tendemos a aferrarnos a ciertas ficciones. También mencionan, ¿no? En relación a esto que conversábamos a lo último, supongo que siempre tendemos a aferrarnos a ciertas ficciones que delimiten nuestra existencia, pero cuando se rompen siento en lo personal que me invade un vacío y entra la angustia. Alguien habla de Girondo. Algo de esto es lo que yo venía pensando, ¿no? Reflexionando un poco para charlar. Si teníamos con Alan... Está hablando sí. Julio superpuesto. Julio, a ver. ¿Estabas escuchando lo que leía yo ya? No. Julio. Ah. Porque me parecía que escuchaba... ¿Cómo? No la estoy escuchando a ella. A ver, yo ya repetí. A ver si te escucha. ¿Me escuchás ahora, Julio? Yo a vos te escucho, Marcelo. ¿A Julio no? Yo lo escuchaba a Julio hablando de más bajo, simultáneamente con vos. Yo los escucho, pero no sé si me escucho. Lo que decía el chat. Ahora sí, ahí nos mencionan que estábamos Julio y yo hablando los dos a la vez. Sí. Ninguno de los dos nos escuchamos. Porque dice que hablamos juntos. No, pero es algo que está produciendo el vivo en Instagram simultáneamente, no sé, no nos pasó la vez pasada, pero estemos atentos. ¿Retomamos lo que estábamos leyendo en el chat entonces? Bueno. Yo no sé si me escuchan ahí. Yo los escucho a ustedes. Sí, te escuchamos. Yo a vos sí, Mariano. Ah, bueno, estoy. Interferido, pero estoy. ¿Querés tomar vos, Mariano, lo del chat? No lo puedo ver porque tengo tapado, pero estaban hablando, y yo había hablado algo de Girondo, me pareció escuchar recién. Sí. Muy interesante lo de Girondo. ¿Lo repetí yo ya? Sí, ahí vuelvo porque se sumaron otros comentarios. Decía, Girondo habla sobre padecer la superstición de las mayúsculas como la más irreductible disidencia ortográfica con la poesía.
¿Y qué podemos decir sobre eso? Es muy interesante. La disidencia ortográfica con la poesía. Exactamente. No puedo escuchar. Había un comentario en el chat de lo que pude ver eh, el, en el intermedio de Corpus. Alguien decía que entre mayúscula y minúscula, y es lo que recuerdo, lo minoritario no se lleva muy bien con esto. Algo así era el comentario. Y la palabra disidente con lo minoritario no como lo piensa Deleuze, no como un patrón mayoritario numérico, sino más bien un modelo a seguir. Una resonancia con lo que acaban de leer de Girón lo puede haber. Trata un poco de eso, no de entronizar la mayúscula ni de elogiar pacientes de las minúsculas como acto gramatical, sino de pensar otra cosa, que coexisten. Y ver qué capacidad del ente de aumento tiene, algo que como urgencia toma el lugar de la vida en común, como es una pandemia, y otras cosas que también siguen ocurriendo dentro, por fuera, por arriba y al costado de lo que se entiende como el tema del momento hace ya más de un año. Sí. Yo relacionaría eso, lo minoritario con las disidencias. Y también con las multiplicidades, con otro corte que es claro diverso, que tienen más que ver con la idea de multiplicidad, sin haber leído Girondo a Deleuze. Pero para retomar esta idea de los patrones mayoritarios versus cierta cuestión de lo minoritario que está en las urgencias rebeldes que hablamos hace un rato. Lo que no llegué a escuchar, que propones pensar lo minoritario también como el lugar de las urgencias. ¿Estás, Mariano? Pensar lo minoritario también como el lugar de las urgencias. Ahí alguien recuerda a Val Flores y a Bell Hooks, que plantean, hacen una intervención crítica en la gramatical, en los nombres propios, poniendo sus propios nombres con minúsculas. ¿Estás, Mariano? Bueno, está muy interrumpido hoy. ¿Quiénes están en el chat? En el vivo, digo. Yo estoy, a vos te escucho, a Mariano lo escuché también, pero creo que él ahora no se escucha. ¿Vos, Julio, estás? Julio me parece que no, salió, o se le cortó. ¿Querés que mientras que los busco retomamos el tema de la felicidad? Retomemos. Ahí justo iba a retomar uno de los comentarios que decía: algunos viven la incertidumbre como algo mucho más cotidiano y quienes tenemos ciertos privilegios nos resistimos a dejar las certezas. Lo relaciono con la indignación como aspecto de moda, del que hablan al principio. Yo tal vez pensando desde ahí, me parece que hay algunos, hace tiempo, ¿no? Atravesamos algunos afectos de moda en relación a esto que pensaba, ¿no? La obligación capitalista de ser feliz. Y su contracara de eso, algo que surgió el año pasado, era la creación en Japón de los ministerios de soledad, ¿no? Para responder a altos índices de angustia, de depresión, ¿no? Digo, desde ahí miraba como esos dos opuestos, ¿no? O eso que se presenta como opuestos, como algo dicotómico. Si no hay felicidad, hay angustia y hay depresión.
¿no? Y tal vez la vida sea un transitar y transcurrir entre eso. Pensando entre esto ¿no? De esto que traían de las mayúsculas y las minúsculas, algo que hace poco retomaba, ¿no? De las publicidades, que empezó a haber como un cambio para pensar las publicidades que vemos de artículos, no sé, en Facebook, en las redes sociales. No sé si notaron, pero hacen uso de mayúsculas para destacar el producto que se vende, ¿no? Entonces utilizan las mayúsculas en el producto que se vende. Me quedaba pensando en eso, ¿no? ¿A quién le pertenecen las mayúsculas? Ya que lo decís, yo ya fíjate que el problema de la felicidad se presenta, las hablas del capital lo presentan como el problema mayúsculo de la civilización, ¿no? La meta es alcanzar eso que se llama felicidad, y bueno, el vehículo para alcanzar la felicidad suele ser de distintas maneras alguna forma de consumo, incluso Sí, la forma de medir, del consumo ¿no? afectivo, ¿no? Sí, de cómo rankea la felicidad también, ¿no? Ahí retomando un poco desde el escrito de sensibilidades, estaba este ejemplo de cómo las Naciones Unidas rankean la felicidad, ¿no? Por la capacidad material, por haber ocupado posiciones de grandeza, ¿no? Por el aspecto socioeconómico. Digo, ¿en qué mide la felicidad? ¿En qué la medimos? Si es posible medirla también, ¿no? Es una pregunta. Bueno, fíjate que las Naciones Unidas no, en ese programa no tienen problema para medirla, ¿no? La miden incluso a través de las relaciones afectivas, ¿no? A mí me parece que ahí que traté de que entre Mariano, que se ve que no puede entrar. Julio, estás, ¿no? Sí, estoy. Creo que sí. A mí me parece, yo oía que el tema de la felicidad tiene relación con algo que vos planteaste del estar, ¿no? Del no saber estar. Incluso de vivir el estar sin más como un peligro, como una situación de peligro. En sensibilidades a mí me había interesado mucho la idea de pleonexia, no sé si la recuerdan, esa idea que está en el pensamiento griego y que tiene mucha relación con el poseer bienes materiales. La idea de que el deseo de posesión siempre es incolmado, de que siempre digamos que se necesita poseer lo que no se necesita. La acumulación, ¿no? Como un goce que hay en la pleonexia y que es el goce que anticipa las retóricas del capital, ¿no? La acumulación, el apetito incolmado, ¿no? Como un lugar productor constante del deseo de poseer. Y hay otra palabra también griega que tensiona la idea de pleonexia, que es la ataraxia. La ataraxia, el prefijo ahí, taraxia se puede pensar como perturbación, perturbabilidad, inquietud, y ataraxia con el prefijo ahí da a entender la idea de sosiego, de equilibrio, de una paz en relación a la posesión, ¿no? Y esas dos ideas griegas yo las vengo cruzando con una observación que hizo Rodolfo Kusch sobre el modo de vida de las comunidades del altiplano y la idea del buen vivir.
ahora ahora se ha resignificado esa idea, pero estamos hablando de que se escriben a mediados de los años 60 del siglo pasado, la idea del buen vivir como derecho al mero estar, al solo estar en un común habitar con lo vivo. Y lo vivo no se refiere solamente a las vidas hablantes, ese común habitar con lo vivo, en lo vivo, tiene mucha relación con la ataraxia griega, ¿no? Y ese tema yo lo advertí, en realidad no me surgió de la lectura de Kusch inicialmente, sino de la práctica de la desmanicomialización. Cuando empezamos, bueno, tenemos muchos años de experiencia en los grupos de convivencia, en las moradas clínicas, en las casas, de personas que se fueron de los hospitales psiquiátricos, y cómo ahí está eso que vos llamaste el transcurrir de la vida. Esa vivencia que tienen los equipos clínicos de que muchas de estas vidas externadas están en la vida ahora sin hacer nada. Y eso vuelve como inquietud sobre los equipos, sobre los jueces, sobre los juzgados. Y como si la normalidad del mundo de las aulas del capital y esa normalidad de los ideales profesionalistas no concibieran el solo estar y lo vivieran como un estar sin hacer nada improductivo o signo de un estado de peligrosidad que está enervando un brote o una crisis. Los psiquiatras hablan de eso, muchos escuché. Sí, por eso te digo, me vino de la práctica de la desmanicomialización cuando empezamos a sostener el derecho a no hacer nada, al solo estar, no como un síntoma o una alerta, porque la psiquiatría lo vivía como un indicio, lo vive como un indicio de una peligrosidad, de estar concibiéndose una crisis, ¿no? Por eso la idea es que se pensó como la ocupación, el trabajo, como un modo clínico. De hecho, la colonia Cabret, desde la que hablo, Cabret organizó esa colonia a fines del siglo XIX, principios del XX, como una colonia laboral. Pensó la locura pensó como salida a la locura el trabajo. La terapia. Sí, asociado a la idea de reinserción, ¿no? Eso que muchas veces se mencionó como la reinserción social, mediante el trabajo, mediante la incorporación al sistema productivo. A mí siempre me resonó mucho, ¿no? Esa idea de por qué reinserción social. Hablamos de eso en vidas que atraviesan los manicomios, en gente que atraviesa situación de cárcel, ¿no? Y el cuestionamiento, ¿por qué el empuje a la reinserción a un mismo sistema que excluye, ¿no? Estar ocupado, ¿no? Y también pensemos por qué el empuje hoy en día de la vuelta a la normalidad, a eso que llamamos normalidad, ¿no? ¿Podemos hacer ahí como un equivalente también en pensarlo? Sí. Y hablando de eso, ¿cómo es en los prácticos? ¿Cómo se vive? Porque, digamos, no hay también una expectativa de la vuelta a la normalidad universitaria, a la normalidad de las aulas, porque cuando extrañamos las aulas, no sé si extrañamos la normalidad de las aulas, ¿no? Extrañamos el estar ahí con la incertidumbre que significa, no con el protocolo conocido de las aulas. Se extraña hasta la incomodidad de ir a los baños y no tener lugar, colas. No se extraña que no haya lugar, que no se encuentre en las aulas. Se extraña también eso. Se escuchan
los prácticos. Sí, se escucha. O sea que se extraña hasta la incomodidad. Sí, Sí. el café hervido, no sé. El viaje en transporte también, aunque sea lejos, también aparece. Y otras cuestiones, ¿no? Resonaba mucho esto de la cercanía con otros. El mate como un símbolo aparecía ahí de una referencia hacia las aulas. Disculpa, ahí no te escuché, Joya, porque justo vi un pedido de ingreso de Mariano. No, que decía que en algunas conversaciones surgía el extrañar también el viaje en transporte público, recorrer distancias, la cercanía simbolizada en el mate, compartir un mate con los compañeros y compañeras en el aula también. Qué fenómeno el del extrañar, ¿no? No sé si es fenómeno, eh, el extrañar todas las connotaciones que tiene. Hay algo de nostalgia, hay algo incluso de extrañamiento, ¿no? Rareza, el duelo. Lo que se echa de menos es la cercanía, eso. Por ejemplo, esta conversación de cuatro extraña el contacto de la conversación, ¿no? Es inquietante que de pronto Mariano se vaya. ¿Volviste, Mariano? Acá estoy, creo que estoy. Sí, viste que hasta dudás si estás o no. Estuviste un largo Sí. tiempo afuera, ¿no? Afuera de la conversación. Me quedé con la parte clínica, la parte de la... Había cosas clínicas para pensar ahí de la vida post manicomios o dentro de los manicomios, pero creo que ya están en otro tópico. Escuché de que se extraña, sobre todo en las aulas, qué pasa en las aulas o en estas aulas virtuales. Me parece que iba por ahí lo último que hablaban. Yo no sé qué extraña, sinceramente. Tampoco podría semblantear qué se extraña Acá, en lo que acá se alguien dice. puso extraño compartir el mate con otros, aunque sea desconocidos, desconocides. Bueno, pero eso hoy se escucha distinto, porque también es válido el temor vigente de compartir un mate, hoy por hoy. O sea, se extraña ese mano en mano del mate, pero que es como el ritual, ¿no? Como era raro antes de esto pensar que cada uno tenía su propio mate, otra vez la idea del mate individual. Pero también sería válido pensar en esta paradoja que es raro. Hoy me parece raro compartir un mate. Me parece difícil pensar la vuelta del mate compartido. Si hablamos del mate, ¿no? A mí me parece que es difícil pensar ya de por sí la vuelta, ¿no? Así. Hay muchas preguntas alrededor de eso. ¿Volveremos? ¿Cómo? Las aulas siguen estando, Bueno, pero ¿las vamos a transitar de la misma forma o no? Independencia, Irigoyen sigue estando, pero ¿cómo vamos a transitarlo? yo ahí cuestionaría si siguen estando. Yo no sé si están. Está esto, que es otra cosa. Y para no caer en una nostalgia de lo que se extraña o lo que no se extraña, habría que pensar con condiciones
bueno, qué futuro posible de las aulas puede haber. Yo esto, Mariano, lo relaciono con lo que vos querías plantear de las constelaciones individuales y el campo social. Porque como para introducir eso, yo diría que quienes estamos hablando y quienes están escuchando, quienes estamos habitando las aulas bajo la forma virtual, quienes decimos que extrañamos con todo toda la ambigüedad y la multiplicidad de ese extrañar, todavía no sabemos qué nos está pasando con lo que está pasando. Eso me parece que hay que decirlo, ¿no? Estamos viviendo algo que nos afecta de un modo que todavía no sabemos cómo es. Estamos viviendo ese momento, ese acontecimiento de afectación, sin saber cómo nos afecta. Es decir, salvo las primeras impresiones inmediatas, que es un extrañar, no se sabe bien qué, que tiene los nombres de lugares comunes, el mate, mirarnos a los ojos, estar cerca, apretujarnos en un colectivo, hacer una cola para ir al baño. Todos identificamos esos momentos y desde la privación nos llena de nostalgia. Pero ese es un efecto inmediato de lo que está pasando. Todavía no sabemos qué es lo que nos está pasando con lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que ahí es una entrada, ¿no? A cómo eso me gustaría que desarrolles, Mariano, eso que llamaste constelaciones sintomáticas individuales y campo social. Y a mí lo que se me ocurre pensar era un poco lo que charlábamos en la previa a esta charla, en los mails, en las conversaciones y demás, que pese a todo lo que esté pasando, sigue sin resolverse, y por ahí es una forma de decirlo de otra manera, de que no sabemos cómo pensar lo que está pasando, pero tampoco antes sabíamos cómo pensar lo que estaba pasando antes. De esas constelaciones sintomáticas que se pueden representar más o menos así. Hay vidas que siguen deprimiéndose, que siguen con brotes de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, que siguen consumiendo todo tipo de consumos constantes, que siguen no queriendo vivir de la manera en que están viviendo. Y esto se lee siempre en facultades como psicología, como la nuestra y demás, en clave individual. Es decir, sería como un síntoma individual de algo que habría que conectarlo con el campo social. Esa conexión siempre es como insuficiente. ¿Siempre qué? ¿Esa conexión siempre qué? Siempre es insuficiente, siempre se termina en lugares comunes. O sea, hay un sintagma que dice que todo lo personal es político, por ejemplo. Yo creo que ya es una frase de sentido común esa. Me parece que ya fue cooptada por el sentido común. Habría que ver qué quiere decir eso. Yo no estoy muy seguro qué significa eso hoy por hoy. Y que o se caen en explicaciones individualistas o se caen en explicaciones que intentan conectar con una lectura social algo que alguna vida con nombre, apellido y DNI le está pasando. Pero no se llega a percibir el nexo casual o causal entre una cosa y otra. Entre una vida que se deprime o que está afectada de pasiones tristes y eso que se entiende como un mundo que es por el más raro, pero que produce al mismo tiempo y se sabe hace mucho tiempo que no es ajeno a esa patología entre comillas individual. Entonces hay como una dicotomía entre, bueno, se piensa de manera individualista y se personifica de manera individual eso, que es donde caen los lugares comunes de la psicopatología, la psiquiatría, la salud mental, la psicología y demás, o se cae en un sociologicismo muy fácil, muy a las apuradas, de explicar que algo de lo social influye y condiciona esto. Pero la pregunta es cómo condiciona esto, cómo lo sobrecodifica, cómo lo sobredetermina. Parece que todavía no hay una respuesta para eso. Hay muchas respuestas, pero no hay una o varias que puedan aproximar un poco más y correrse de lo ya dicho, incluso por los sentidos comunes que intentan dar una explicación
no individualista, esa que se sufre individualmente. Y yo lo conectaba con lo que decían antes, me parece que es una época donde las normalidades necesitan todavía la construcción de un individuo, en esto de la aspiración a la felicidad, hay hasta escalas, mencionaban antes, y charlábamos previamente de que hasta se puede medir de alguna manera muy extraña qué es eso que se entiende como felicidad. Pero pese a eso, las vidas siguen sufriendo depresiones, ansiedades, suicidios, consumos, malestares de cualquier tipo. Malestares que se dicen de época. Yo diría, bueno, ¿de qué época? De todas las épocas. Hoy es muy reconocible. Quizás son los malestares de esta época que predominan. Pero quizás en ese poco saber que muchas veces hablamos, se podría intentar, es como redundante, un intento de acercar algún tipo de pensamiento inusual sobre qué conexión puede haber, causal o casual, entre eso que alguien vive de manera individual, entre comillas, y eso que vemos como un común vivir en bueno, está sobredeterminado por las hablas del capital principalmente, que necesitan a esa individualidad que aspira a algo que nunca logra alcanzar, que nunca logra sentirse ni satisfecho, ni satisfecha, ni feliz, por más que se pregone eso, y que se ofrece algo que en definitiva de antemano parece muy difícil de lograr, pero que sin embargo se promociona como alcanzable. Sí. Como Yo me quedé un cachito más atrás de tu planteo en la pregunta de la constelación personal y lo social. Y ahí yo quisiera plantear tres cosas sobre eso, ¿no? El enunciado todo lo personal es político, Pillon Rivière y las ideas de las demasías. Hay una vinculación muy estrecha entre la práctica grupal y el enunciado todo lo personal es político. Porque si recordamos, ese es el enunciado que en realidad apareció por primera vez en el título de un libro de Carol Hannisch, que las editoras pusieron como emblema de venta para ese libro. Pero en el contexto, si vos lees el libro, el relato más importante son los relatos de los talleres de mujeres que coordinaba Hannisch junto con otras militantes feministas de la época, o sea, estamos hablando de principios de la década del 60, esos 10 años entre el 60 y el 70. De hecho, creo que la publicación del libro fue en el 60 y pico, 69, si no me recuerdo mal. En todo lo personal es político, surge de talleres de mujeres que se reunían a hablar sobre lo que les pasaba. Y percibieron, escuchándose, que las cosas que decían eran un analizador de lo que le pasaba a todas las mujeres, a ellas mismas y al resto de las mujeres. Vale decir que se pensaron como que eso que era personal era social, o sea, que eso que le pasaba a cada una pasaba por les pasaba por el hecho de habitar el cuerpo y la vida de mujeres. Y en esos mismos años, Pillon desarrolla la idea de portavoz, bueno, un poco antes, muchos años antes, 10 años antes por lo menos, Pillon desarrolla algo parecido para pensar lo que es las enfermedades graves, por decir así, lo que en ese momento se llamaban la psicosis. Pillon piensa ahí la idea de portavoz, ¿no? Y la relación entre que la enfermedad individual era una producción que hacía cuerpo en un integrante de una familia, pero era el dolor familiar. Y en ese sentido podríamos decir, eso que se pensaba como la enfermedad personal,
Pichon la define como producción social de la familia y producción social de la cultura. El enfermo enfermaba en su cuerpo, aparecía una vivencia sufriente de todos los sufrimientos acallados del grupo familiar y de la comunidad. Esto aparece también en Deleuze y en Guattari muchos años después, cuando en el Antiedipo piensa en el problema de las todavía llamadas psicosis, los autismos, esa idea de que quien delira el mundo social, está en nuestro Pichon, está en nuestro León Rosisner. La Argentina produjo ese pensamiento muy tempranamente. Y a mí me parece que la idea de Masías está en esa línea. O sea, esta idea de pensar lo político y eso que se llamaba como padecimiento personal tiene mucha relación con la práctica grupal que inauguró Pichon Rivière. La idea de pensar que el sentimiento personal era una emergencia o una expresión de lo acallado en un grupo, fue el puntapié inicial en esa época para pensar ese enunciado. La idea de Masías, que rompe con las clasificaciones psicopatológicas, plantea la idea de sensibilidades como antenas, como recepciones de afectaciones. En ese sentido, a mí me parece que vos podrías decir que alguien que padece de insomnio ahora ya lo padecía antes, pero me parece que ya antes hacía recepción de lo que no puede descansar en la vida, no solo lo personal, ¿no?, sino lo que no puede descansar, lo que no puede detenerse en la vida política y social, no puede detenerse en la familia y no puede detenerse en el mundo que vivimos. Me parece que ahí, en ese sentido, la idea de antena y la idea de las demasías, que hay sensibilidades que absorben demasías y hay sensibilidades que se defienden de las demasías, protegidas en la normalidad, que es esa especie de blindaje de la demasiada vida, y hay sensibilidades que viven expuestas a esa demasía. Y habría que pensar, ¿no?, si porque en los consumos, que ahora se llaman consumos problemáticos, como si hubieran consumos no problemáticos, pero que se está refiriendo a las adicciones, si ahí no hay una percepción o una recepción de las afectaciones del mundo social que están anestesiadas o potenciadas a través de la sustancia, ¿no? Anestesiadas y potenciadas, las dos cosas al mismo tiempo. En ese sentido yo, no sé cómo lo ves, pero veo un recorrido entre el enunciado del libro de Carol Hanich, las experiencias de Pichon, y las ideas de Deleuze y Guattari, y la noción de demasías. Sí, resonancias y puntos en contacto hay, y son esos que planteas como para pensar, como para recuperar también. Incluso acá, entre nosotros, en los que escribieron en nuestro idioma, los que estuvieron de alguna manera cerca a los autores que estudiamos, tanto Pichon como Limón. También hay autores no de acá, sino más de fuera, como se dice. Uno en el que no puedo dejar de pensar es Mark Fisher. ¿Y quién? Y que es un autor que... No escuché. Mark Fisher. Mark Fisher. Max Fisher. Que es interesante como plantea algunas cuestiones de la vida en común que él vive. Él, bueno, en su biografía, digamos,
la cosa no termina bien, y es una de la larga lista de los suicidados por la sociedad, como diría otro autor, pero que trata de conectar eso que él vive como demasiada tristeza, podemos llamarlo, o hedonia depresiva, lo llaman en un momento, como esa especie de compulsión a intentar buscar un placer que nunca logra alcanzar, que nunca logra satisfacer de otra manera, y que redobla la apuesta de la tristeza, del afecto vivido como tristeza. Y ahí hay paralelismo para pensar. Es decir, si una vida puede decir que no se siente buena para nada, y la psicopatología puede diagnosticar eso en algún punto como depresión, o como afecto de tristeza, muy clínicamente significativo, como se le dice, hay un paralelismo entre ya no quiero vivir de esta manera, en este mundo, y lo que siente esa vida en particular, que se puede personificar con nombre y apellido, en este caso con el autor. Él intenta pensar esto. Me parece que no termina de conectar. Por ahí es un intento muy difícil tratar de dar una explicación total a esto. No hay explicaciones totales. Hace un rato hablamos de eso, de la insuficiencia de no lograr una explicación cabal y completa de estos fenómenos tan complejos. Pero hay un paralelismo que se puede ver y pensar entre una vida afectada de tristeza o afectada de consumo, que es un posicionamiento en el mundo, y es muy raro pensar una vida por fuera de algún tipo de consumo, y lo que se pregona y lo que se promociona como una vida que anule el afecto de tristeza y que provoque el ser bueno para algo, que nunca se termina de alcanzar, o las sensaciones que no se puede alcanzar. Y que haya respuestas institucionales o incluso estatales, ministerios de la soledad, que por ahí habría que llamarlo ministerio del aislamiento, en relación a la problemática que planteaba Gioia de Japón y también de Inglaterra, que se hizo antes, hace 2-3 años había un antecedente de un ministerio de soledad en Inglaterra. Una pregunta clínica podría ser si esos intentos estatales e institucionales son formas de lidiar con eso, de hacer algo con eso, algo, lo que fuere, o es una recaptura institucional como para quedar bien, como para mostrar que algo se está haciendo en relación a eso que es un común sufrir de no llegar nunca, o muy rara vez, a algún tipo de satisfacción promovida como alcanzable por las hablas del capital, que clínicamente se sufre como no llego nunca, no voy a poder nunca llegar a eso. Reforzado además por la idea necesaria para el capital, para potenciar el capital, de reforzar la idea de individualidad, en frases como vos podés, si querés podés, si podés avanzar y progresar, queda en vos. Mucho discurso, y no solo para llegar al ejemplo común de autoayuda, mucho discurso dentro de la Facultad de Psicología, incluso la que habitamos nosotros, transita por esos lados. Yo me encuentro con muchas voces de alumnos y alumnas que acuerdan con esa idea, que son posibles consumidores de esa idea, posibles clientes de esa idea de una especie de meritocracia individualizada, de que si se propone algo, el llamado individuo, entre comillas, quizás lo puede alcanzar. Pero al mismo tiempo se ve que si hay ministerios de soledad, es que hay masas de gente, de vidas que no alcanzan eso. Y es un dato importante de que no lo alcanzan de una manera trágica, al punto de no querer vivir la vida que están viviendo. Ahí creo que hay un problema no solo clínico, sino social muy importante, y lo clínico y lo social vuelve a estar como pregunta de cómo conectar, porque hay... como decían, como nexo causal o casual, porque también el azar juega un papel en esto, habría que ver cuál, entre una cosa y la otra. Lo de Pichón son intentos, los de León son intentos, lo de Mark Fisher son intentos, pero me parece que hay que seguir pensando en ese sentido. Te interrumpía, no sé si me escuchás, Mariano. ¿Me escuchás?
Hola. No sé si Mariano te escucha, yo sí. Bueno, pero no me escucha Mariano. No, quería leer algo del chat a propósito de lo que decía Mariano. Alguien escribe, no era depresión, era capitalismo, pintaban los estudiantes chilenos en las paredes. Me parecía que era una intervención muy en diálogo con lo que estaba diciendo Mariano, ¿no? ¿Está Mariano? Bueno. Bueno, igual nos tenemos que ir despidiendo. No sé si Julio estás, yo ya estás. Estoy. ¿Se me escucha? Estoy también. ¿Se te Sí, escucha, Julio? Yo quería terminar con un escrito de Galeano. ¿Puede ser? ¿Lo lees fuerte pegado al micrófono? Sí. ¿Ahí? ¿Está bien? Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznas cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuentan menos que la bala, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. ¿Vos, yo ya? Yo tal vez, para cerrar, dejar como algunas preguntas, ¿no? Y leí ahí el chat. Primero retomando algo que decía Mariano, ¿no? De esta institucionalización del dolor, podríamos decir. Ahí me parece que lo que se escapa, lo que aparece como una posible astucia para que pensemos, es que no todas las demasías sienten, viven por igual, no todos los dolores se atraviesan por igual, ni tampoco las tristezas, ¿no? Por más manual o intento de institucionalización que haya. Había una pregunta en el chat de si es posible cambiar el sistema dentro de sí mismo, ¿no? Bueno, es una pregunta abierta, la retomamos al principio. Por ahí hoy mencionar también que hoy recorrí un poco la charla esto, ¿no? De cómo nos atraviesan las hablas del Capital, y también, bueno, en el aniversario del nacimiento de Karl Marx, interesante para pensar esos puntos en común. Mariano, ¿estás ahí? ¿Está Mariano? Problema, todo el tiempo estamos preguntando, ¿estás? ¿Estamos? ¿No estamos? Bueno, ¿Estaremos? lamentamos que no está Mariano para despedirse. Bueno, tuvimos muchos problemas de conexión, pero la llevamos la conversación. No sé cómo se sintieron. Bien. Bien. No sé si estuvimos o no, transitamos la conversación, la fuimos transitando distintas voces. Sí, verdad. Bueno, yo disfruté mucho, me quedé pensando un montón de cosas de lo que hablamos. Sí, disfruté de escucharlos. Hacía mucho que no hablábamos con Joya, tal vez
es la primera vez que conversamos más directamente. A Julio lo extrañaba y lo mismo con Mariano. Este, con Mariano hacíamos muchas veces las conversaciones después de clase en la Trilce. Y bueno, eso, la alegría de haber estado de alguna manera cerca en este momento para charlar. Yo ya un beso muy grande, Julio también, un beso enorme. Y Gracias a todos. para Mariano también, aunque no lo escuche, después se lo escribo por WhatsApp. Bueno, Un beso y gracias también. un Bueno, abrazo también, Marcelo. A vos también. Yo ya. bueno, y a quienes estuvieron acompañándonos, muchas gracias. Y ahí está Aye, un beso. Bueno, un beso grande. Cierro acá. Hasta luego. Chao, chao.